Fundamentos del aprendizaje en perros. Aquí pues le muestro afecto. Lo hago simplemente porque me sale, no es algo que uno tenga que poner una especie de etiqueta de momento de afecto. Y cuando el perro no me entiende, pues hago conductas para ver cómo lograr que el perro haga esa conducta. Entonces la capturo y cuanto más veces capture la conducta, más fácil le resultará al perro hacer lo que le pido. Cuando me voy moviendo, lo que voy haciendo es capturar el que me siga, lo que pasa que ella se sienta por inercia. Entonces ahí parece que lo que he hecho es hacer clic a destiempo, pero lo que está haciendo es clic a tiempo de lo que yo quería que era el comportamiento de seguirme, no de sentarse. Pues aquí, por ejemplo, la perra es como que entra, a veces le pasa esto a los perros, que entran en un momento en el que es como que han colapsado y es como que se han olvidado de todo lo que han aprendido. Estos momentos son muy críticos porque la persona se puede poner muy nerviosa y empezar a presionar al perro de más. Nunca debemos utilizar refuerzos y correcciones en un mismo procedimiento de educación. En términos prácticos implica que en un mal entrenamiento reforzamos al perro cuando hace bien el ejercicio, pero también le corregimos aplicando algún aversivo utilizando por ejemplo un no, un chistido, un tirón de correa, muestras de enfado, algún toque físico, una señal de ausencia de refuerzo, etc. cuando comete un error en la realización del ejercicio. En tal caso podría ocurrir que el entrenamiento termine por convertirse en un aversivo en sí mismo y por tanto en un estresor. Patita, 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 no, patita, ey, patita, 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 chica, patita, no, ey, patita, muy bien. Como sabemos, las emociones se asocian al contexto en el que aparecen y por tanto la situación desagradable queda asociada al entrenamiento por condicionamiento pavloviano. Por esto mismo, no llego a estar convencido de la utilidad de decirle al perro, «Oh, mala suerte», para señalar un error, como aconsejan algunos adiestradores como Jim Donaldson. Esta expresión o señal se ha condicionado previamente con la ausencia de refuerzo, lo que técnicamente supone un castigo negativo secundario. Mi experiencia y la propia lógica me han llevado a confirmar que es mucho más eficaz reforzar los éxitos y aplicar la ausencia de refuerzo ante el fallo, sin necesidad de comunicar absolutamente nada más que la petición para que vuelva a intentarlo. Esto es algo que se puede comprobar en los vídeos donde salgo entrenando con algún perro y donde se puede comprobar que no corrijo el fallo, solo refuerzo el éxito. Hay que tener en cuenta que esta nueva petición ya confirma al perro que no ha cumplido correctamente la acción que se le pidió, y por tanto, no recibirá el refuerzo. Esto también implica la pérdida total de refuerzo, mientras el animal ya está centrado en repetir la conducta que potencialmente traerá el refuerzo. Bajo una perspectiva etológica, un animal libre que falla no recibe correcciones de nadie. Aprende que su acción no dio los resultados deseados y por tanto, si desea conseguir lo que desea, tendrá que intentar otra cosa hasta lograr el objetivo. En consecuencia, la conducta que no fue exitosa se lleva a extinción mientras se fortalece la conducta exitosa. Así, tanto las conductas que han sido exitosas como las que no, están sujetas a procesos de aprendizaje, y por tanto aquellas que no son útiles no necesitan ser señaladas. Entonces, como yo estoy percibiendo que ella pues se puede agobiar, ¿vale? Intento ayudarla nuevamente
y parece que eso actúa de que vuelve otra vez a venirle el recuerdo a la cabeza de que sabía hacerlo. Aquí es que pilló una bola muy grande y entonces pues le costó comérsela. Entonces yo ahí voy aprovechando y le voy dando cariño para que también se cree un proceso también de condicionamiento conmigo. Entonces ya estaríamos hablando de otro proceso fuera del condicionamiento operante, que es que simplemente está a mi lado disfrutando de algo de comer o de las caricias. Por tanto, que vaya asociando mis manos o mi presencia con un momento agradable. Entonces estaríamos condicionándolo. Es como vemos, yo no estoy hablando en ningún momento, no me pongo a hablar con el perro, sino que solo hablo con él para decirle lo que quiero, porque lo demás es información que se puede estar viciando, que puede estar creando problemas tanto a nivel nervioso, de que ponga nervioso al perro, como de problemas de concentración y por tanto de que llegue el perro a no entender qué le quiero decir, porque le estoy metiendo mucha información ambiental. Entonces permanezco tranquilo y relajado en un ambiente tranquilo y solamente le digo la señal que yo quiero que haga. ¿Ves? Aquí por ejemplo ya el hecho de que haya subido ya me parece suficiente para reforzarlo. Y aquí vemos una de las características de los perros, que es cómo les cuesta generalizar la conducta, que esto es otro proceso de aprendizaje que también tenemos que aprender, que es la generalización. Entonces, ¿esto qué implica? Que el perro aprende una actividad concreta en un momento, con una serie de características concretas. Por ejemplo, que cuando estás sentado te das la patita y te recibe un refuerzo, pero no lo ha aprendido cuando está tumbado. Entonces, para nosotros que somos muy buenos generalizando, nos resulta muy de sentido común, pero para un perro puede suponer que no sepa qué le estás pidiendo. Como vemos aquí, chica, al estar tumbada, pues parece que no le viene a la cabeza la cuestión de dar la patita. Entonces lo que hago es hacer lo mismo que antes, pero entumbado, y entonces ahí a ella le resultará más fácil entender lo que le estoy pidiendo. Generalización. Generalizar implica que algo particular comparte características comunes de un grupo. Generalizar ayuda a liberar al cerebro de la sobrecarga de procesar cada evento o cosa desconocida que cumple criterios genéricos. Así la selección natural promueve a largo plazo los valores evolutivos de la generalización. La generalización se usa constantemente para lograr entender el mundo y que éste sea predecible a un bajo costo. Este proceso también se relaciona con cómo aprendemos que una conducta puede ser independiente del contexto. Por ejemplo, cuando saludamos lo hacemos en casa, en la calle o en otro país, porque el saludo tiene un valor individual desligado al contexto del lugar. Para los perros, que son intelectualmente mucho menos flexibles que los humanos, este tipo particular de generalización resulta mucho menos fácil de asumir que para nosotros. Aunque parezca mentira, el perro puede saber lo que le pedimos en casa, pero no en la calle, simplemente porque el comportamiento se ha aprendido en un contexto y no en otro, así que hasta que no se generalice a cualquier lugar, el perro hará el comportamiento en el lugar donde éste haya sido aprendido. Los humanos generalizamos también que caemos fácilmente en la trampa de pensar que los perros pueden lograr nuestras proezas.
Ahora bien, la generalización de conductas aprendidas en una contingencia concreta resulta mucho más limitante en perros. Esto quiere decir que un perro puede ser capaz de completar la acción que se le demanda en un contexto y en otro no. En tal caso, el perro no está generalizando un estímulo, ya que eso es un proceso realmente sencillo de condicionamiento clásico, lo que tiene que hacer es disociar el entorno de la acción. En ocasiones el perro puede saltar un obstáculo alto en un entrenamiento, pero no ser capaz de saltar levemente un obstáculo que se da en su día a día. Esto quiere decir que no ha generalizado la acción, sino que ha aprendido la contingencia en la que parte del conjunto es un obstáculo concreto. Recordemos que los perros tienen aproximadamente el 5% del tamaño de nuestro cerebro. No comprenden el mundo artificial y cambiante en el que les hemos metido, y tampoco tienen la plasticidad mental que tiene el humano promedio. Aún así, sin plasticidad, en un hostil y extraño mundo, sin lenguaje y sin una capacidad de procesar conceptos abstractos, les pedimos que sean capaces de llegar al nivel humano. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina@eduardorodriguez@gmail.com. ¿Tú qué? ¿Tú no me querías comer a mí? ¿Eh? ¿No me querías comer tú a mí? Cabroncete.